El impacto de la filosofía de Platón sobre la cultura occidental no tiene rival. Plasmó sus ideas en forma de unos 30 diálogos que presentan y contrastan un abanico de puntos de vista filosóficos. Platón, uno de los filósofos antiguos, filósofo griego, 348-428 a.C. Junto a su mentor Sócrates y a su pupilo Aristóteles, se considera a Platón la cúspide de la filosofía griega. Durante su vida, Atenas era la capital intelectual del Mediterráneo oriental y un centro de fuertes turbulencias políticas. Platón nació poco después de que comenzara la guerra del Peloponeso, 404-431 a.C., que enfrentó a Atenas y a Esparta y amenazó a la democracia ateniense. La familia de Platón era una de las más ricas de Atenas y podría presumir de grandes gobernantes y nobles entre sus antepasados. Su padre, Aristón, afirmaba ser descendiente de los reyes de Atenas y Mesenia, y su madre, Perictione, provenía de una familia de Solón, el creador de la primera constitución democrática de Atenas. Platón, uno de los 4 hijos de Aristón, recibió una educación típica de un aristócrata ateniense: gramática, matemáticas, música y atletismo con los mejores tutores de Atenas. Era un estudiante entusiasta y muy capaz, y sobresalía en la lucha libre. Según algunas fuentes, fue su profesor de lucha quien le dio el apelativo de Platón, de ancho en griego, debido a su forma física. Según otras historias, se ganó ese apelativo por su rostro y por la amplitud de sus conocimientos. Sea cual fuera su origen, el nombre de Platón tuvo tanto éxito que no sabemos con certeza su verdadero nombre. Posiblemente era Aristócles. Al crecer empezó a interesarse por la filosofía y sin duda estudió las ideas de los grandes filósofos democráticos o presocráticos, Pitágoras, Parménides y especialmente Heráclito, que había sido maestro de su tutor Crátilo. Hasta que los filósofos sean reyes o los reyes posean el espíritu y el poder de la filosofía, las ciudades no descansarán de sus males, decía Platón. ¿Acaso uno que cuestione una opinión verdadera sin entenderla no es como un ciego en el camino correcto?, decía Platón. Las ambiciones de Platón se centraron primero en el teatro y quiso hacerse famoso como escritor de tragedias, siguiendo el paso de Esquilo, Eurípides y Sófocles. Pero antes, al llegar a los 18 años, cumplió sus obligaciones como ciudadano ateniense. Sirvió como soldado de la guerra contra Esparta y participó en la vida política como correspondía a un joven de su alcurnia. A los 20 años se unió a los seguidores de Sócrates, cuyos cuestionamientos del statu quo atraían a los jóvenes rebeldes. Sócrates era ya un conocido filósofo en Atenas, notorio por abordar a los ciudadanos en el Agora, la plaza central, y preguntarles sobre sus creencias. Platón cayó bajo su hechizo y se convirtió en su discípulo más brillante y leal. Pronto dejó su naciente carrera como dramaturgo y empezó a pasar todo su tiempo libre en compañía de Sócrates, discutiendo y debatiendo. También fue abandonando de manera gradual sus tareas en el gobierno de la ciudad, pues compartía con Sócrates el escepticismo hacia lo establecido.
Poco después de que Platón conociera a Sócrates, Atenas fue derrotada por los espartanos, que instalaron un gobierno de 30 tiranos, entre los que se encontraban los tíos de Platón, Carmides y Critias. Para reemplazar el gobierno democrático, la lealtad de Platón se encontró entonces dividida, y cuando se restauró la democracia un año más tarde, sintió una notable incomodidad con la manera en la que se gobernaba la ciudad. Se declaró una amnistía para prevenir represalias políticas contra los simpatizantes de los invasores espartanos. Pero unos años más tarde se levantaron falsos cargos contra Sócrates, al que se veía como una amenaza contra el Estado. Platón asistió al juicio y quedó devastado cuando su mentor fue condenado a muerte por impiedad y por corromper a la juventud de la ciudad, según decían. Fue un punto de inflexión en la carrera de Platón. Escribió una transcripción dramática de la apasionada defensa de Sócrates en el juicio, la Apología, que fue el primero de una serie de diálogos en los que Sócrates aparece como protagonista. El juicio también ayudó a clarificar sus opiniones políticas, y es posible que comenzara a escribir la República en esa época. Platón usó su experiencia como dramaturgo para escribir sus diálogos. En ellos halló el medio ideal para presentar ideas filosóficas como lo había hecho Sócrates, como un proceso dialéctico y no como un tratado de un único argumento. Los diálogos eran aún más desagradables de leer debido a la manera teatral en la que se presentaban a los personajes como participantes en una discusión. La asociación de Platón con Sócrates y sus tendencias antidemocráticas, así como su conexión familiar con el régimen espartano, lo convirtieron en objeto de sospechas en Atenas. Otro discípulo de Sócrates, Euclides de Megara, le ofreció refugio en su casa en Corinto, ciudad aliada de Esparta durante la guerra. Platón se quedó allí unos años, relacionándose con pensadores de mentalidad parecida y sin miedo a sufrir persecuciones, y después viajó a las colonias griegas más remotas del Mediterráneo. Visitó el norte de África, pasó tiempo en Cirene, en la actual Libia, con el matemático Teodoro, y probablemente hizo una parada en Egipto. Desde allí viajó al sur de Italia, donde entró en contacto con lo que quedaba de la comunidad pitagórica. A los 40 años viajó a Siracusa, en Sicilia, entonces gobernada por el tirano Dionisio I, que le pidió que fuera tutor de su cuñado, de Dion, de quien se hizo amigo. Sin embargo, el impredecible Dionisio se enemistó con el filósofo y lo amenazó con venderlo como esclavo. Pensando que estaría más seguro en Atenas, regresó a casa. Quizá inspirado por su experiencia en la comunidad pitagórica y por haber dado clases en Dion, en Siracusa, Platón estableció una escuela en Atenas. Había heredado una parcela de tierra justo fuera de las murallas de la ciudad, en el huerto de Academo, junto a un gimnasio. Y le pareció perfecta para las reuniones informales de los estudiantes. Su escuela, conocida más tarde como Academia, funcionaba como un club privado. Podría entrar cualquiera, incluidas las mujeres, que demostraran conocimientos suficientes de matemática y filosofía. No era una escuela en el sentido de un lugar de instrucción, ni tampoco promovía una doctrina específica. Era una institución para el intercambio de ideas, con debates guiados por Platón y otros miembros de más experiencia. Una vez instalado cómodamente en Atenas,
y estimulado gracias a las interacciones con los estudiantes de la academia, Platón se embarcó en lo que muchos consideran el periodo medio de sus escritos. En ellos es posible ver un cambio gradual en la sustancia de los argumentos del personaje de Sócrates. Platón deja de transcribir las ideas de su mentor y desarrolla una filosofía propia. El diálogo más famoso e influyente de este periodo es la República, en el que Platón presenta su concepto de una sociedad ideal y su gobierno. Sus ideas aparecen coloreadas, quizá de forma inevitable, por el trasfondo aristocrático del filósofo y por su experiencia con la democracia, la cual, no debe olvidarse, había ejecutado a su héroe. Platón defiende una monarquía benigna o oligarquía, un gobierno de reyes filósofos, pero de manera igualmente importante presenta su teoría de las formas, elemento central de la filosofía platónica. Platón ilustra la teoría de las formas en una famosa sección de la República conocida como Alegoría de la Caverna. Platón pide al lector que imagine una caverna oscura en la que hay unos prisioneros atados, obligados a mirar la pared del fondo. Tras ellos hay una hoguera, invisibles para ellos, unas personas desfilan a su espalda, portando objetos que proyectan sombras en la pared. Los prisioneros creen que las sombras son la realidad porque ignoran la existencia de los objetos. De la misma forma, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es ilusorio y las cosas que tomamos por realidades son, de hecho, meras sombras de las formas ideales que no podemos percibir con los sentidos, sino con el intelecto. El estado ideal, según Platón, debe estar fundado en la justicia y la virtud y gobernado por dirigentes que comprendan esos conceptos de los cuales solo conocemos en el mundo, sombras de las formas de virtud y la justicia ideales que solo se aprehenden mediante la investigación filosófica. Por ello, las únicas personas con conocimientos para dirigir el estado ideal son los versados en filosofía. El asombro es el sentimiento del filósofo y la filosofía comienza con el asombro, decía Platón. La vida de Platón en la academia se interrumpió en el año 367 a.C., cuando a Dionisio I le sucedió su hijo Dionisio II. Dion pidió a Platón que regresara a Siracusa para ser el tutor del joven gobernante. Platón accedió, pero fue puesto bajo arresto domiciliario en Cilicia. Tras algunos esfuerzos de persuasión, Dionisio liberó a Platón, que regresó a Atenas. Unos años más tarde, cuando Platón ya era anciano, lo invitaron de nuevo a Siracusa. Al llegar, lo arrestaron de nuevo, pero consiguió escapar. Dion estaba furioso. Lanzó un ataque sobre Sicilia y tomó el control de la isla hasta que fue asesinado. No sorprende que se desilusionara con la política. Sus últimos años los dedicó a la academia y a sus escritos, entre los que se encuentran los diálogos más reflexivos del periodo tardío, en los que el personaje de Sócrates a menudo desempeña un papel secundario o desaparece por completo. Hay varias versiones sobre la muerte de Platón. Por ejemplo, que una niña tocó la flauta para él en su lecho de muerte, pero solo se sabe que murió en Atenas alrededor de los 80 años de edad.